Hermano, Bueno. gracias por haber venido. Gracias. La verdad que espectacular. Gracias. Robertito, por nuestra Michael. primera entrevista. Zarpada. ¿Se disfrutó? ¿Qué nivel? Espectacular. La verdad Fue que lindo, ¿no? muy bueno. Igual me quedaron intrigas a mí. ¿Más todavía? Sí, te juro. ¿Cuándo te diste cuenta que querías ser veterinario? Desde muy chico. Siempre, Sí. siempre tuviste eso como cuando sos chico decís, che, quiero ser bombero, quiero, no sé. A vos se te ocurría que querías ser veterinario. Sí, pero yo viví muy de cerca todo lo que el campo, porque mi papá tiene campo. Y mis veranos, mis vacaciones era ir al campo. Entonces estuve muy relacionado desde chico con las vacas, los caballos, los perros. Y bueno, y siempre me tiraron los animales grandes. Después hice la facultad y la maestría en nutrición. Y si bien hoy estoy relacionado indirectamente porque estoy laburando en una fábrica de producción de alimentos balanceados, pero las vacas siempre me atrajeron. Yo me acuerdo era chico y salíamos a caminar porque no había nada para hacer en el campo y había un lugar donde se echaban las vacas. Yo las veía rumiar. Le digo, ¿qué hace este bicho echado acá? ¿Viste? La veía que masticaba, tragaba y se ve por la garganta cómo baja el bolo. Y la vaca estaba echada y por ahí vos veía que volvió otra vez otra cosa a la boca. Qué loco es. No, y eso me podía quedar, no sé el tiempo que me podía quedar mirando eso. ¿Me entendés? Me encantaba. Qué loco. O sea que tu ser veterinario fue más que nada relacionado a la vaca. Sí. Una tía de mi papá tenía campo ahí el 12 de octubre. Y yo iba y a mí me gustaba tanto acercarme a los animales y me atraía mucho lo que hacía la gente de campo. Entonces yo aprendí a trabajar con los peones que andaban por ahí. Me relacionaba mucho con todo eso. Yo agarré la época que me tocó, pero no... todavía quedaba gente que sabía del oficio. Me acuerdo de un hombre muy grande que había trabajado en una estancia grande que estaba en la zona. Entonces yo lo tenía como referente y aprendía un montón y él me enseñó un montón de lo que era el trabajo que él había aprendido, digamos, ¿no? Claro. Porque, está bueno. cortando, ese era el mecanismo de aprendizaje de antes. Tal O cual, sea, se relacionarte transmitía. con esa gente adulta Está, y era muy en un loco. libro abierto, o sea. Y Bueno. aparte, viste, no sé si pasaba, pero capaz que te tomaba cariño a vos y te explicaba a vos, y capaz que el otro que estaba alrededor no le quería explicar ninguno de esos viejos que se ponían con lo de ellos y veían un momento y decían, che, ¿a qué me cayó en gracia? Y te decían todo lo que habían vivido, te explicaban cosas que vos decís, esto es imposible leerlo en un libro o encontrarlo en aquel momento, eran en una enciclopedia esos viejos. Tal cual. Y después, que ni tocamos el tema, porque hoy fue el tema de la vaca. Pero, ¿qué relación tenés con los caballos? O sea, pues yo te conocí en ese mundo, digamos. Que tu viejo tenía caballo de carrera. Ah, burrero. Papá sí. Uh, Y lo que me apasiona de los caballos a mí es domar. Lo hice y eso te lleva tiempo y hoy no lo puedo hacer porque no tengo el tiempo para dedicarle a eso, pero es apasionante poder enseñarle a un animal a hacer cosas para poder andarlo y disfrutar con él, pero... Tipo, no es la doma de subirte en el palenque y... No, eso de la jineteada Eso es jineteada. que es una persona que demuestra la destreza que Claro, tiene claro. para poder estar arriba de un animal salvaje. Sí, sí. Eso es una Eso es jineteada. otra cosa. La La doma doma es... es la domesticación de la Claro. ya, Exacto. meterlo dentro ganarte la confianza del bicho y después poder enseñarle cosas para... En su momento y también hoy, pero en menos cantidad, se usaba para trabajar. Hoy se usa más como competencia, como otra, pero domar es lindo. Es Yo lindo me porque es acuerdo- satisfactorio. Yo me acuerdo que hacía poco que... Es más, digamos, nuestra conexión principal fue en el Ahí. 2011, cuando fuimos a hospedarnos. Allá. Bueno, Algo pero así. me acuerdo que previamente, o por ahí, te transportaron en el baúl de un auto o en la caja de una camioneta, o sea, ¿qué? Porque te habías quebrado
¿Te acordás que te caíste? O sea, ¿qué hiciste? Qué loco, bro. Me han pasado esas cosas, sí. Pero está, digamos, siempre viví conectado con el campo. De ahora después viví una época que viví más en la ciudad por todo esto que laburo, pero al tener el campo mi viejo siempre Sí, voy a darle una mano y hoy como que tengo una necesidad de volver a ir. ¿Me entendés? Tengo ganas de ir al campo. De verdad ya no, después para vivir, para trabajar es otra historia, no estoy armando eso, pero tengo ganas de ir, de acomodar las cosas, de dar una vuelta, de estar ahí. Está bueno. Una cosa que había dejado de hacer, ¿no? Los que tenemos la suerte de frecuentar o cualquier cosa, te das cuenta la cantidad de cosas que hay en la libertad, nada más que en el ambiente. Es decir, no escucho nada o escucho la naturaleza nada más, me saco los ruidos, la cantidad de cosas que procesa el cuerpo mismo. Decir, che, no sé, voy caminando al oscuro por un campo y escuchar sonidos de animales naturales y el ruido del viento sobre una espiga de maíz o cosas así que vos decís. Bueno, a mí me pasaba. Porque no las podés vivir de otra manera. La oscuridad genera miedo. Te iba a decir, la falta de luz. La falta de luz genera miedo. Pero cuando uno aprende a caminar el campo afuera sin luz, es extraordinario. Yo lo hago eso. Salgo y no prendo nada. Y hoy están los teléfonos que tienen linterna. Claro, sí. Y todo el mundo prende eso. Pero antes, cuando yo era chico, la linterna había que comprarle pila. Claro. Entonces prender la linterna era no era un una caso boludez. extremo. No, claro. La linterna se prendía cuando era que había que prenderla. ¿ves? Claro. Se terminaba la pila y la pila no estaba a la vuelta de la esquina. Exactamente. Entonces yo aprendí a andar al oscuro y la verdad que me encanta a caminar al oscuro. Si hay luna llena, no necesitas nada. Nada. Lo interesante de la mente, ¿no? Porque todo lo que te genera. Yo me acuerdo, o sea, ponele. Yo iba, cada vez que me voy de acá y por ahí a oscura, es inevitable no cruzar pensamientos así. Y después, cuando vos te ponés a pensar, decís, viste, esto es como tener miedo adentro de un cementerio. ¿Qué mierda va a pasar en un cementerio? Nada, si están todos muertos. No pasa nada. Miedo tenete ahí por 11 a las 3 de la mañana. Eso es miedo. Y con luz, iluminado. Hay noches oscuras, muy oscuras, cuando hay luna nueva, que no se ve nada prácticamente. Pero está bueno. Y eso también lo aprendí. Yo vivía en un... Mirá, después ese viejo que laburó en ese campo se fue a otro campo y yo lo seguí. No había luz al puesto que fui. O sea, a la noche se andaba con farol y nos levantamos a las 5 de la mañana a ensillar al oscuro. Vos vas a buscar caballo dentro del corral, encontrar el caballo que era tuyo, ensillarlo, ponerle las cosas y salir al galope para ir a donde tenía que ir a laburar. Reloj. Pero oscuro, no había linterna, no había nada, dice todo. Y está bueno. Sí. Lindas épocas. Está bueno. Son momentos que se viven ahí, listo, te tocó eso, lo viste ahí. Y después cuando lo repasás está bueno y salía caminando ahora acá al oscuro y no pasa nada, te das cuenta que no pasa nada. Es genial poder transmitirlo porque lo que para nosotros es natural y común no es para todo el mundo. Y no, esta experiencia que viviste vos, hay gente que no se la puede ni imaginar. ¿No? Nació en una ciudad en la cual está rodeado de cemento, de departamento y no tiene ni idea de lo que es ir a agarrar un caballo, caminar en la oscuridad. Bueno, creo que sentir un animal que te olfatea y que te percibe, sabe quién viene y así distinguen y vos decís, todo esto es re loco también. Sí. Creo que aparte, a ver, todo es experiencia. Nosotros vamos a la ciudad y seguramente tendríamos que aprender un montón de cosas. Totalmente. En la ciudad. No, a mí me pasa. Voy Pero viendo cosas o tratando de manejarme y parece sí, como que uno mismo se da cuenta de esta falta no de es tu experiencia. geografía, No. ¿viste? Pero digo, más allá de eso,
es la conexión con la naturaleza, ¿viste? Que nos pasa en los pueblos también. Vos vas a agarrar un chico, me pasó que un amigo de Vicentina no sabía lo que era una gallina, más o menos, ¿me entendés? Y estamos acá, Está acá. Lo hablamos muy temprano. a 3 cuadras del campo. Pero digo, Sí. la tecnología nos lleva también un poco a eso, a alejarnos de lo natural. Yo creo que la urbanización hace eso. Digamos, la tecnología hoy te permite ver un tambo, una vaca ordeñándose, una gallina poniendo huevo. Vos ahí tenés todo para ver en YouTube. Podés acceder, antes no. Y hoy el que no ve eso, porque no le interesa o no se lo cruza, pero después si lo querés vivir en vivo y en directo, sí, tenés que venir acá, tenés que acercarte al lugar ese. Pero la tecnología te acerca a un montón de cosas, después vos podés experimentar o no. Un tema que hoy se me ocurría ahí cuando estábamos transmitiendo, que después se me voló, es la IA en todo esto. ¿Viste? La aplicación de inteligencia artificial en el tambo, en el agro en sí. Hoy con los collares que tienen las vacas de identificación, juntás datos, pero carrada de datos, de la vaca, es decir, camina, si no camina, si se vino a ordeñar, si no se vino a ordeñar, si tiene fiebre, si se está por enfermar o no, porque vos medís la rumia, el tiempo de rumia, si se acorta el tiempo de rumia, algo está pasando. Bueno, ni hablar si agarrás eso y lo mezclás con un robot que sabe cuántas veces se ordeñó, cuánta leche dio por cuarto, si tiene mastitis o no, lo detecta la máquina, lleva registro de todo. Tienen sectorizado dónde pueden comer y les liberan de acuerdo para que no pisen de más y puedan aprovechar las pasturas. Está buenísimo. Eso hoy es muy caro, por eso no se aplica masivamente, pero por ahí en algún momento va a llegar a aplicarse. Porque ahí lo que tenés que tener son sensores para cada una de las vacas. Esos sensores hoy son caros y si vos multiplicás por la cantidad de vacas que tenés, se te pone cara esa tecnología. Pero que está hecha, existe. El tema... Casi siempre, viste, los inicios de toda la tecnología para un sector, para alguno, y después se populariza y empieza a estar todo el mundo lo utiliza. Porque si no, tampoco calculo que el que produce esto no le debe servir que lo tengan 10, debe querer que lo tengan 1000. Para poder decir, che, hago un análisis de todo esto, digo, no, prefiero que sea masivo antes que sea sectorizado, no lo sé, no Puede ser. general. Puede ser. Sí, no, la masificación de la tecnología, sí, pero como todo, al principio más caro. ¿Cuánto sería comprar una computadora antes, Sergio? Ah, sí. ¿Y cuánto tenían una computadora? Nadie. Vos. Bueno, y con todo pasa lo mismo. Teléfono. Yo ya hablaba de los libros, que antes se escribían a mano los libros, boludo. Se transcribían, había gente... Y después se inventó la imprenta. ¿Y cómo vender un libro que un tipo está 3 meses escribiéndolo? ¿Cuánto tenés que cobrarlo? Millones. Bueno, por eso los trabajos artesanales valen tanto. Claro. Porque no, más allá era el tiempo que lleva hacer Lo todo eso. estandarizado lo hace una máquina y está todo bien, pero cuando te lo hace una persona, que tenés que pagar hora hombre, tenés que pagar esos costos. Que todavía no, eso no está pasando, ¿no? Hoy, traspasándolo a la realidad que estamos viviendo, el tema de la tecnología no está pasando que hay mano de obra que no se puede pagar porque, no sé, una máquina hace 10 veces lo que vos produces, lo que vos haces, lo haces estandarizado, sí. Pero cuando vos después lo asimilás a los costos de un producto artesanal, vos decís, ¿cómo va a pagar la artesanal? Pero estás loco, no lo pagaría nunca. Pero bueno, tenés que pensar que hay una persona que estuvo mucho tiempo, primero sabiendo lo que tenía que hacer y después haciéndote el laburo. Desarrollando el oficio del platero, de zapatero. Es una conducta que es un reniegue de hablar siempre lo mismo y se dice lo mismo, che, un zapato vale 10 pesos, ¿cómo te voy a cobrar 100 pesos para arreglártelo? No se puede. Después lo traspasamos a cualquier otro rubro sin tocar ninguno porque no es ir en contra de nadie, pero no sé, va a un albañil, la casa vale millones, entonces podés cobrar más. Tu hora vale otra cosa. Pero cuando hay rubro donde vos decís, che, el producto es económico, no podés cobrarlo. Vos sabés que ahora que decía de los otros programas, siempre me acordé, siempre no.
me acordaba, pero no quería tocar el tema porque nos vamos a la banquina. Las historias de las estancias abandonadas, ¿viste? Hay, pero castillos, mansiones abandonados, ¿viste? Y analizar desde el punto de vista que por qué se hicieron, cómo se hicieron. O sea, estás del puerto a 300 kilómetros, ¿cómo miércoles llegó ese ladrillo, esa reja de inglesa? ¿Nos ha pasado que hemos ido a estancias de acá? Las construcciones. Vos decís, che, no sé, tiene 15 metros de alto. Sí, boludo, estamos hablando que lo hicieron hace 100 años, 150. No es lo mismo que ahora que armamos cualquier cosa. Andamio y lo demás. No había nada. ¿Y cómo lo llevaban en carreta allá? ¿Cómo así? ¿Cuántos días llevaban? Y otra boludez que se me ocurría, vos decís, loco, la persona que vino, el albañil o como se llamara en su momento, el que hacía esto, se tenía que asentar en ese lugar, Es que la van a vivir. o traer a la familia, o un relacionarse. movimiento Vos que decís, implicaba, che, ¿no? una casa hoy te lleva 6 meses, si no, en aquel momento llevaría años. Años. No se sabe cuántos. Y lo hemos dicho, no me Sí, acuerdo, es pero. loco. Y historias, por ejemplo, me acuerdo de una estancia de por acá nomás, como 14 baños. No sé la cantidad de habitaciones. Bueno, y era un padre que se lo hizo a la chica, a la hija, perdón, para cuando se casara, no sé qué. Lo cómico que no se casó, eso no se habitó jamás, y así como se hizo, se abandonó. O sea, y nadie pisó adentro, ¿me entendés? O sea, el grado de locura ¿viste? Eso nos mata. Eso Y es el algo. tipo no me acuerdo dónde era. Había viajado en barco, habían venido de eran, no sé, europeos. Traían las puertas de no sé dónde. Habían traído no sé dónde en barco. Vos imaginate cómo planificar todo esto. Sincero comunicación. Che, vas a decir, che, quiero una puerta. Listo. Mandalo hasta el puerto, que se suba un barco, vaya hasta donde lo tiene que hacer. Tiene que hacer. Y después de todo eso, tenés que traerlo otra vez. Tenés que venir y subir los barcos. Que los barcos no se hundieran. Que no llegaran, que supieran a dónde navegaban, porque navegaban con las estrellas. Pues sí. Pensar todo esto, es decir re que loco. eso que he hecho es re loco. Es re loco. Vos decís, ¿cómo? Imposible. Bueno, vos. Yo laburé en Huetel. Bueno, eso es una estancia hermosa. ¿Viste lo que es el caserón? Bueno, eso desviaron la vía del tren, hicieron una estación de tren ahí para poder bajar todas las cosas que importaban de Europa para hacer la estancia esa. Una estancia que yo no me he cansado de recorrer. Son 7.000 hectáreas del Pajonal hoy. Que esa era una estancia de, no sé, en su momento, no sé, serían 50.000, 60.000 hectáreas, no sé lo que era. Hablan de que era de acá hasta la costa, dicen. Habían marcado, porque era caballo, dicen que en aquella época era subirte a un caballo y galopar hasta donde diera, eso era tuyo, y marcaba. Y hablan de que, por ejemplo, desde acá, desde más de acá, desde las 5, un poquito más para acá, ya arrancaba de acá hasta allá, y dicen que algunos que llegaban a la costa. Otros hablan de Tandil, Y de acá hasta la costa hay un rato largo para galopear, Pero dice que hablan también la historia, yo en algún lugar la leí, que murieron varias personas marcando. Pues sí. Subían a caballo y eran a galopar a todo lo que vos vieras, y se morían los caballos corriendo porque galopaban días. ¿Y había indios? Sí, Sí, en la conquista tenías que sacarlos de ahí. Los mataban. Sí, vos marcabas y después decías, che, ahora eso es tuyo, pero tenés que sacar a gente que vive ahí, o sea, arreglate vos con él. Y la época de esa de limpieza grande la hizo Rock. Hay un libro que tendría que leer que se llama Soy Roca, una cosa así. Sí. Que habla de toda esa conquista. Papá lo leyó, me ha roto las bolas para que lo lea un montón de veces, nunca lo leí. Pero Julio Argentino Roca fue el que hizo todo eso. Claro, todo esa conquista. Qué loco. Acá en Comodoro hay 2 casas hermosas. Sí. De los Gómez también, o sea, son de ellos y Alza. Son de ellos, y después más acá también, acá en Comodoro hay 3 casas lindas que son todos de ellos, herederos. Allá tenés lo de estancia. Casas lindas, no un castillo como ese, pero cosas enormes. Pero como eso no hay mucho, como eso de que hicieron ahí. Hay un libro que habla de las estancias argentinas, y no hay mucho como eso. Mucho también se desarrolló en Lobo, Cañuela, porque estaba muy cerca de Buenos Aires. Entonces mucho quedó por ahí. Era difícil llegar a cosas. Exacto. Sí, pero Huetel es enorme. Huetel. El parque. La parquerización esa, ¿viste? Donde están el recorrido que sale al lago, que es como una caminata, no me acuerdo de qué cosa, el novio, le pusieron una cosa así. Está la avenida de la Sierva ahí. Esa, Porque está
un callejón de roble. En el fondo hay una cierva de bronce, hermoso. Y que da el castillo después y hay un lago a la otra punta. No, entonces no, yo vi el pasillo ese que es como... Hay como arboleda así y desemboca y tenés una cosa y cae a un lago que está, si vos mirás el castillo así, a la izquierda. Sí. Bueno, está la avenida. Después hay como un lugar donde hacen la cena o no me acuerdo si es una tipo quincho, una cosa así también ahí en la punta. Y después tienen como una capillita. Es terrible pensar que armaban ciudades, no eran un asentamiento. Ahí trabajaba, a ver, el parque tiene 400 hectáreas y eso no había las herramientas que hay hoy. Entonces había parquero para tirar para arriba. Y aparte del parquero estaban los quinteros, porque había que producir toda la verdura. Y se faenaban 2 animales por día, porque no se laburaban como 100 personas ahí, entonces faenaban hacienda todos los días. Hay un motor para generar electricidad. Un motor de tipo máquina de tren. Es tipo enorme, un diésel, electro. debe ser. Una cosa, un diésel así enorme que genera y es para dar electricidad o así. Y antes era así, en el campo de la tía de mi viejo también había un motor Lister, se prendía a la noche un rato. No joda mucho. Un rato y chao, todo el mundo dormía. Después se apagaba el motor y todo el mundo dormía. Montelere. Tenía iglesia ese lugar, ¿no? Sí, había una iglesia, la tía era muy católica y se había hecho una iglesia. Bueno, eso no sé bien cómo es. El sagrado, donde está la hostia, o no sé bien cómo es que todo eso, pero la iglesia católica se lo había validado todo eso, le había entregado Claro. Sí, pues no es que decir quiero hacer una iglesia acá y la hace. No, para que tenga validez te tiene que validar la iglesia. Sí. Y se daba misa todos los primeros viernes de mes. Mirá lo que me acuerdo. Todos los primeros viernes de mes. ¿Viviría mucha gente ahí o no? Pero y aparte iban los de alrededor. Claro. Que era más cerca que acercarte, no sé, a 2 Octubre, o a la ciudad. O a la ciudad. O Avenida 9 de Julio. Claro. Entonces iban ahí. No sé, me acuerdo si eran los primeros o los últimos viernes. Era un viernes. No me acuerdo si era el último viernes o el primero de cada mes. Qué loco. Y se vivía así. Y hablando con papá, que papá sí vivió todo eso, ir al campo era... Bueno, había que prepararlo al viaje. Claro, no era que... Sí, bueno, me voy hasta el campo y vengo. No. El viaje se preparaba y tardaba un rato largo en llegar y iba y te quedaba un par de días o semanas, no es que te volvía. Vos sabés que yo a veces pienso... Eso deberíamos un día poder charlar con alguien así, o sea, porque si bien vos lo viviste traer a Don San Martín acá... Escúchame. Mano, vos lo viviste todo, pero lo vivimos de otro lugar, o sea, mucho más. Lo vivimos como casi que no lo vivimos, ¿viste? Fue lo último. No. Vos calculás que papá es de la época que no había heladera. Claro. Papá es de la época que iba el hielero a la casa a llevarle para refrescar las cosas, ¿entendés? No había teléfono. No había... Cuando pusieron un teléfono de línea en el campo de la tía Teresa, gastaron el valor de una jaula de novillo para poder comprar el teléfono, ¿me entendés? De lo que vale la tecnología, lo que decíamos hoy, gastaron el valor de una jaula de novillo para poder tener un teléfono en el campo. Y hoy te llaman todos los días para ofrecerte una línea. Gratuita, obviamente. Te piden por favor pero que pará, y yo era chico. Sin moverse. No, por eso. Te piden por favor que la tengas. No sé cómo, era una antena, no me acuerdo cómo era, pero y eso yo era chico, pero en la época que era de mi viejo, cuando mi viejo era chico, eso era mucho más inhóspito el asunto, ¿no? No había frío, no había nada. Y estaba el chasqui. Sí, bueno, eso ya es enorme eso. Papá te cuenta el teléfono, la primera cuando se llevó el teléfono a 9 de julio, la historia que hizo buenísima, la operadora, todo el enganche de los cables. La chica de los cables, porque siempre se elegían mujeres para el cableado. Y esas sabían todo, lo que pasaba en chusmerío, ahí estaba la... ¿Eso? ¿Vos decís que la vecina alguna vez fueron chicas de cable. Y no de cable hoy son de cable también.
Pero era re loco, se enteraban de todo. Sabían todo. ¿Te enteraste que Don Emilio estuvo con. Se habla con cosas? ¿Te imaginas? Y ahí nació el ¡Qué puterío. puterío! Se Qué sabían puterío. todo. Pa. Yo ni más lejos, nosotros también venimos de una generación que, a ver, estaba la antena de la tele, eso lo agarramos nosotros. Eso lo hablamos Escuchame. con algunas grabaciones. Claro. Loco, era el programa a las 6 de la tarde. Y Nada más. ir a darle a la rueda para que enganche la antena y si había viento o había nube, no lo enganchaba. Y era a las 6 de la tarde. No había más. Era 6 y cuarto, lo miro a la mañana. No, dejá que lo miro mañana a la mañana. No, ¿qué va a mirar? Salía ese día, en ese momento, tenías que engancharlo así y lo veías con la rayita que se es iba y re venía. loco. Se iba y venía. Pará, móvelo. Ahí. Y venía y te sentaba y se corrió otra vez. Y yo decía, la concha de la lora, otra vez. Sí. No, es genial eso. Sí. Hablaba con un tipo de 70 y pico de años, ¿viste? Digo, Fito, ¿qué es lo que más te de la tecnología? Creo, sí, yo no puedo creer este aparato, me dice. Tenía un celular en la mano, No. ¿entendés? Yo no puedo creer esto, no le entraba en la cabeza cómo hablar con eso. Pero no es re loco lo mismo para nosotros. Y ese ¿Crees tipo- que le hablas a un artefacto y se lo manda a una persona en otra parte del mundo? Que puedes re ver visualmente. Pero esa gente En vivo. ese encima. tipo era chatero encima, ¿me entendés? El flaco trabajaba de boyero de chatero. Encerraba a los caballos para atar las chatas al otro día. O sea que ni siquiera había transporte camión. La bolsa cereal se transportaba todo en bolsa, en chata a caballo, se llevaba hasta el ferrocarril. La y de ahí chata se quedaba. que sería. Un vagón de carga de ruedas grandes donde se cargaba todo eso. Era chata porque no tenía nada. Claro, no tenía baranda, Entonces nada. por eso decía chata. Y se ataban todos los caballos ¿Cuántos caballos? y De ataban acuerdo a lo que tiraba. de acuerdo a los kilos que ataban, pero ataban Baja el tamaño de la chata, ¿o no? entre 6 y 8 caballos capaz que ataban. Pues porque ataban los que iban tienen nombre los caballos, el barero. Bueno, el eso te iba a decir. ¿Cualquier caballo se pone? No. No, usaban caballos de tiro. Que tienen unos vasos Exacto. grandotes así, ¿no? Caballo percherón. El percherón. Era como tuyo. Claro. Nada más que este. El tuyo no tira, pero ni pedo. No. Le ata el carrito de la nena y se queda. Se queda patinando. Sí, pero para lo que se vos lo desboca. necesitas es genial. Ah. No, sí. Se tiene una vida que no se la tira ningún caballo en el planeta. No. Me encanta vivir todas las épocas. Dicen, no, a ver, algunos añoran, ¿no? Pero yo lo que he vivido es espectacular en ese sentido porque un montón de cambios, boludo. Es decir, de todas las cosas que han pasado y poder subirte a los cambios y cambiar, está Ah. bueno. Claro. Pero ahora si vos te quedás con que no, bueno, lo Lo mejor era pasado. antes, Sí. la pasa mal, digamos, ¿no? Obvio. Todo tiene sus pros y sus contras. No, más vale, hay una nostalgia pero creo que la nostalgia pasa más por una cuestión de cambio de años de envejecimiento que de cambio externo, ¿no? Generacional. Te va porque- pasando que cuando vas creciendo. Te estás dando cuenta que Que te está haciendo viejo. te estás haciendo bien. Bueno, pero sí. Pero no hay duda de que el confort para vivir es mucho mejor ahora que antes. No, claro, Mi abuelo araba a caballo, claro. 2 rejas, y ataba un montón de caballos. Adelante. claro. Estaba días y días para poder hacer un cachito de tierra. Hoy pasa un tractor y ensillaba helada y frío y calores y recontra duro laburar así. Cuando Argentina fue granero del mundo, tecnológicamente en el campo, ¿qué teníamos? No, yo históricamente el momento no lo creo que está relacionado con la gran guerra que hubo, la Segunda Guerra Mundial. Claro no que se producía nada. nada. Entonces Argentina tuvo la oportunidad de exportar todo lo que se producía. Claro. El trigo, básicamente, Claro. Bueno, y pero- la carne. Claro, pero digo, ¿teníamos ya maquinaria? Porque para que exportemos, ¿te imaginas que tiraba Bueno, a pero- caballo ni en pedo? ¿Qué íbamos a hacer? Era Sí, sí. lo que habría. Sí. Lo que pasa es que también no. Se producía así. Sí, pero digo, en esa época, Segunda Guerra Mundial, 40 y pico, ya ahí teníamos tractores. Sí, habría algún tractor, sí. No te sé decir, pero, Sí, pero muy los primeros rudimentario. motores a presión hicieron. Y Los sí, la tractores Segunda que Guerra tenían Mundial ya había camiones, todo, boludo. Los tractores eran de rueda de fierro. Claro, sí, eso lo vi acá Sí, en pero Bragado. no cualquiera lo tenía. No. Claro, sí, por ahí no cualquiera lo tenía. Lo que Pero tenía digo, Argentina había que grande- exportar, boludo, Lo que grande. tenía Argentina era el ferrocarril Ah, muy extendido. Entonces,
se mandaban, bueno, este hombre que yo te decía, la madre juntaba huevos de las gallinas, cargaba el ferrocarril y mandaba. Y eso para Buenos Aires o para otras ciudades, mandaban los huevos, todas las cosas por ferrocarril iban. Claro. Las chatas que vos nombraste, cargaban, hacían campaña, cargaban y iban todas en esas chatas, trasladaban hasta el ferrocarril. Claro. Claro. Y por eso cuando vos en la estación de tren ves todos esos galpones, era porque se almacenaba ahí. Claro. Se almacenaban en bolsa, se almacenaban ahí, cuando pasaba el ferrocarril, Sí, se cargaban todo el cargaban. ferrocarril y se Claro. trasladaban. Che, ¿no estaría bueno volver un poquitito a algo de atrás? A no enloquecernos como... ¿Por qué lo digo? Porque lo hemos hablado en otros programas que nos está copando la tecnología. O sea, nos sentamos en una mesa y estamos con un celular y miramos un... Pero es una cuestión de hábito. Ponele, yo... y no es militar mi casa. Lo hacemos, siempre lo hicimos con mi mujer. Nunca nos sentamos a comer con el teléfono. Nos sentamos y charlamos. Claro. Y si no charlamos, no charlamos. Los nenes también. Estamos en silencio, todo. Nadie usa el teléfono para comer. Pero no es una cuestión militar. Es una cuestión de comunicación que lo tomamos nosotros, ¿entendés? Nada más que eso. No, Después, es que a charlamos, eso hacemos yo cada digo, una de las cosas. ¿Por qué no lo hacemos todos? Bueno, porque Que cada uno cual casi elige. casi no sucede, o sea, casi no sucede. Por ahí, no sé, yo estoy convencido que es así, pero a veces cuando lo quiero bajar a tierra y poner en práctica, cuesta un montón. ¿Por qué? Porque, no sé, el sábado nos juntamos a comer en una casa. Pareja, niños chicos tenemos nosotros, de 3, 4, 5, 6 años. Y vos decís, no, yo no mira. Y vamos a la mesa y los otros están todos mirando. Entonces vos decís, no, la mía no mira. Si no mira, no. Ah, bueno, pero Y después genera una controversia en todo esto. Vos decís, che, vos te pusiste en un lugar donde todos los demás lo están haciendo. más que nada, si querés, hábito. Porque en un hábito, en un lugar donde está todo el mundo en esa situación, bueno, dale, metele vos también, no. Pero nos sentamos a comer nosotros en casa y charlamos. Y lo hacemos en casa nosotros. Después cada cual hace su vida. Yo sé que los pibes míos se juntan con los amigos y no es que se sientan y no usan el teléfono. No se sientan a charlar. Sientan y lo hacen, pero cuando se sientan y charlamos, charlan. Y nos divertimos y nos cuentan cosas que en un lugar, en otro momento no nos contarían y se genera un ambiente ahí que está bueno. Lo lindo que era sentarte en familia antes, te totalmente. sentaba a las 12 a comer y eran las 4 de la tarde estaban comiendo la Y gente. sí. No comiendo, estábamos sentados en la mesa hablando. Charlando. Y los chicos, ponele que siempre fuimos chicos o algo, echábamos las bolas, pero los adultos se sentaban a conversar y conversaban y dialogaban lo que le había pasado, compartían todo. Hoy es re difícil encontrar una sobremesa de 1 hora. No, De inclusive. 2 horas. Pero a ver, Es re loco encontrar una sobremesa. Digo así, ¿por qué no? Si estamos toda la semana laburando, Eso, decimos, eso me es. quiero juntar el fin de semana Bueno. con un cambio, ¿por qué no lo hacemos? porque no hablamos de que sea de lunes a viernes a sobremesa, porque se entiende que hoy laborás en laboral. Porque antes Pero un pasaba fin de normalmente, semana, sí, el fin de semana. el domingo, ponele. El domingo, no está más eso de. Si vos lo querés hacer, lo hacés. Si no, no. Pero es estaría bueno que compartamos. es esto. Como esto que estamos haciendo, exactamente. ¿Cuánto hace que no tocamos un celu? No. Pero, y se pasó un tiempo y lo dialogamos y lo vivimos re bien. Yo creo que falta de decir, che, pongámoslo en práctica. Lo que pasa es que también es primero el hábito y después el tema y tener la química para hablar y estar dispuesto a hablar y a ponerle pila porque las conversaciones no es que salen No, como por claro. arte de magia. Hay que concentrarse, hay que tener Sí. comunicación, Una fluidez. una fluidez y a veces las cosas se ponen difíciles y es más fácil mirar la pantalla de un teléfono que mirarle la cara y los ojos a otra persona y ponerse a hablar. El problema a veces de sentarte y decir, che, tuvimos un día de mierda, quiero venir y charlarlo o algo, y no, a veces es más fácil decir, che. Ahora que vos dijiste una palabra ahí, que a mí me lo hicieron hacer, ¿viste? Cuando me metí un poco con el arte y todo lo otro, me tocó un profesor y hacíamos una ronda, una mesa, no una ronda de negocio, pero se hacía una ronda donde cada sector tenía que exponer lo que se había hecho, en qué estaban. Y claro, nosotros éramos jovencitos y la verdad que a mí me costaba exponerme a, ¿viste? Aparte de toda gente grande. Y un día una mujer me dijo, me dice, mirá, nene, que la timidez
Porque yo le dije, y soy medio tímido. Mirá, ojo que el exceso de timidez es una falta de respeto. Y a mí me cayó mal, ¿viste? Pero después analizándolo, digo, claro, si yo estoy aceptando ir a eso, yo no puedo aceptar ir a un lugar después y quedarme mudo, ¿me entendés? O sea, tengo que exponer. Porque si no es como una Aparte, falta de respeto. ¿Para qué miércoles va, viste? Sí, totalmente. Y es un lugar de intercambio. Y es un lugar de intercambio, ¿viste? Y sacarse los prejuicios en el momento ese que estás exponiéndote, que te empezás a maquinar por dentro y nadie le está interesando, o esto, lo otro, Sí, ¿viste? O sea, el miedo eso, a decir el alguna miedo. cosa que está mal y en realidad no está ni bien ni mal, es lo que uno dice. Mirá, Tampoco yo- es- No, y el No. aprendizaje es eso. Equivocarte para poder decir no. Yo era chico, no había teléfono. Yo me iba de mi casa. Listo. Llegaba a la casa de alguno, si necesitaba algo, llamaba por teléfono, pedía un teléfono prestado, decía, mami, tal cosa. Chau, se terminó. Y si no pasa nada, no Pero te avisan era nada. el 10% de las veces que avisabas. Porque después, más o menos, uno Rumbeaba había que volver a las 9 y volvía. y volvía. Claro. O hacías todos los cálculos específicos para poder llegar a las 9 de tu casa. ¿De por qué? Porque no te trasladaban remis, en auto, ni nada. Patinia, Andaba en bicicleta, en el mejor de los casos. Pero y, no- y pasó, surgió la vida y crecimos y todo. Entonces, transcurrió. yo en ese sentido no necesito tener un reporte de los que están alrededor mío. Decir, bueno, uy, no, que no me llame. Y si no llama, porque anda bien. Claro, Si tiene algún quilombo, alguien me va a avisar. claro. Entonces yo no estoy pendiente del teléfono. Sí, lo uso para laburar, Sí, 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 lo uso para comunicarme, pero no tengo La esa tecnología es una dependencia. herramienta muy útil. Esa Bien dependencia. utilizada es una herramienta muy útil. Hay que saberla utilizar o que la tecnología no se incorpore en tu vida. A eso Sí, es lo o que la- fuimos y lo hemos hablado, ¿no? Sí, La, sí. la usás donde la tenés que usar, punto. Ya está. Exactamente. Y vos sabés que creo que fue el primer programa oficial, hablamos del tiempo, ¿viste? Sí, me acuerdo que Bueno. lo vi a ese. ¿Y qué es Que el te dice tiempo? que daba vuelta y te tocabas el culo. Claro, Corriendo. claro. ¿Y para vos qué es el tiempo, Bola? O sea, ¿qué pensás? Del tiempo, la realidad, bueno, si vos, yo esto lo leí un poco y miré un poco porque me interesa desde el punto de vista de el tiempo viene a ser una sucesión de actos o de días y noches que se van dando que nosotros lo medimos como tiempo. Ahora, si vos hablas con lo físico, el tiempo no existe, existe el espacio-tiempo, todo un conjunto que no sé explicarlo Sí, sí, coherentemente. Bueno. Pero en realidad el tiempo es porque nosotros somos finitos, chao, un día nos morimos. Sí. Entonces le fuimos dando una manera Sí, para una medición, ordenarnos para ordenar. un poco el. Pero no lo creo que sea. No está como algo así definido como tiempo tal cual. No, si vos agarrás no. lo físico, te hablan de espacio-tiempo. todo Sí, junto. sí, sí. Pero es una cuestión de orden más que nada, el tiempo como lo ordenaba la sociedad. Sí. Porque para poder, si no, ¿cómo hace para coordinar, por ejemplo, los vuelos de avión? Sí, sí, Si no, tenés un no horario. tenés ¿Cómo- forma de ordenar. ¿Cómo ordenar la sociedad? No. Que llegar a un horario a pensar algún que lugar, cuando, ¿viste? cuando se creó no existía esto. No, nada. Nada de eso existía y sin embargo se creó. Pero sí. Ay, Che, Re mirá difícil. cómo salpicamos todo, pero esto era. ¿Qué cosa paranormal viviste? Si viviste. Por ahí nunca te pasó nada. Yo nunca Pero vi nada nunca. paranormal. ¿Y sabes qué? La noche que más cagazo he tenido es todo por una cuestión de la cabeza, de autogeneración adentro Sí, de la sí, cabeza. sí, pero, pero- después, La cabeza humana genera lo que vos tengas ganas de generar. Es loco. paranormal, nada. 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 Y eso que tenés noches campestres. Y noche crudas. yo he pasado noche entera solo en Huetel, en ese parque de 400 hectáreas, sin que haya nadie durmiendo alrededor, he estado durmiendo ahí adentro. Y me acuerdo que la historia era, te contaba siempre el viejo, te contaba siempre la luz mala. ¿Viste? Y te decía que cuando laburaban de noche, esto, lo otro, las luces, ¿viste? Que no había los autos, que hoy vos decías, es un auto, esto, lo otro. Y digo, qué loco que es como que, no sé, o el estar al pedo necesitaban crear algo,
o si realmente existía, ¿viste? ¿Qué mierda algunos hablan pasaba del eso? reflejo de la luna con los huesos Sí, de los con los osamenta, huesos, pero sí, qué sé yo, no sé. no Yo, sé. yo no viví nada de eso No. paranormal. Que eso también, qué mambo ese boludo de la clonación. De que habíamos hablado de la oveja Dolly y toda la historia. Pero lo que nos había explicado, para que entendamos, era que la oveja, ponele el Dolly, había muerto vieja genéticamente, pero joven en años. Sí, está bien ese razonamiento de Digamos, eso una porque cosa- genéticamente el mismo animal que lo haces vivir, Claro. pero eso al principio, hasta donde yo tengo entendido, vos tenés animales transgénicos. Que ¿cuáles son esos? Le metés, por ejemplo, a una vaca para que secrete insulina en la leche. Entonces todos los días ordeñás insulina que después podés a una persona salvarle la vida con eso. Como ese evento genético es difícil de lograr, después lo que te sirve es clonar esa vaca, porque ya tiene el gen incluido. Mirá que A loco. ver, para. Vámonos. Vos Vos, me hacés una persona A. No, persona no. No. Persona no. Yo te hablo Estamos de hablando un de- evento genético que podría ser. Sobre un organismo. Claro, voy a decir, bueno, hago que genéticamente está una vaca, activo un gen o le pongo un gen, Agregándole algo, haces que La la vaca vaca lo pueda producir. sintetiza. ¿La vaca o el Sí, animal que digamos? claro. Entonces voy a decir, bueno, esta vaca sintetiza insulina que libera por la leche. Entonces todos los días que vos ordeñás, conseguís insulina de esa vaca, después la purificará como corresponda y con eso salvas vidas. Así más o menos se producen hoy en día los medicamentos. Pues, no, muchos se producen sintéticamente en el Claro, en el laboratorio. laboratorio. Pero, Pero sí. algunos pueden sintetizarse. No te digo que sea todo así, porque no Pero se puede. se podría. Entonces, ese evento genético de hacer transgénico un animal para esa situación es un evento difícil y caro para lograrlo. Entonces, bueno, después clonás ese mismo animal porque ya tiene ese evento genético que es el de producir insulina. Claro. No tenés que volver a ponerle el gen, sino vos clonás el O animal. sea, Claro, en ya la lo clonación porta ya eso. lo asimiló Ah. y lo produce porque ya intuyó que eso estaba dentro. No, no, intuyó, intuyó no. Genéticamente ya está lo así. tenía. Claro, Porque cuando vos claro. lo clonaste lo tenía en su genes. Claro. Entonces, después lo produce naturalmente. Sí, el evento genético es el mismo y cuando da leche ya está programado Pero no de esa tenés que manera. agregárselo, sino No. lo genera solo. Exacto. Bueno, Pero después de eso se generó una industria enorme. Hoy la Pero gente sería muy bueno entonces hacer esto. tiene casos de buen uso, ¿sí? La ciencia tiene, como todo, tiene buen uso o no. No publiquen esto porque vamos a ir para la mierda, pero después hay gente, hoy la clonación se usa. Clonan caballo de carrera, clonan Sí. toro, clonan los poleros. los de polo. Los de carrera no tanto, los poleros, No, pero poleros. y lo que sí hay un gran negocio con la clonación es con las mascotas. La gente se enamora de su mascota, Claro, y no quiere que muera nunca. entonces digamos. la siguen, mandan a clonar Claro. su mascota. Hay un negocio Son pero enorme. idénticas. Idéntico. En todos los aspectos. Y- Pero vos ponele, yo clono a Bono ahora. sí. Pero cuando me den el perro, Bono va a tener ya la edad. Esta. Ponele 3 años, ya va a empezar de los 3 años. Va a tener el aprendizaje o la genética. No, tampoco. Va a tener genéticamente igual. Y van a ser como un cachorro. Va a ser ¿Pero qué tiene la el misma carga. aprendizaje, no? Nada. ¿Y por No qué te- lo clonas? Para mantener los genes de ese animal. Pero ¿Solo digo- intuís que tiene algo distinto o superior a los demás? Sí, pero no, son bueno, separados. pero a ver, te No, encariñaste con el perro pero y estamos decís, hablando de quiero algo de vuelta mascota. el mismo perro. Claro, es eso. Pero digo, Y no le No- podés no mejorar. transportás. O sea, se meaba adentro el perro. No lo podés mejorar eso. No, eso es genético. Después eso es comportamiento, lo que me decía. Ah, no No tiene nada que ver. asociado a que retiene poco el pío o le No. hace mal alguna comida. Le va a seguir Bueno. haciendo mal la comida. sí, la comida sí se ¿No? puede mejorar. Sí, porque genéticamente es lo mismo. Si Si el- lo podés mejorar, no. No, si vos lo clonás, genéticamente Es es idéntico. idéntico. Entonces, si por ejemplo el perro tenía, no sé,
programado morir de algún tipo de tumor, se va a repetir el evento. Porque genéticamente el mismo perro. Claro. Ahora, no es que nace con 3 años. Ese evento genético de la clonación está ahí, se hace ahora y nace con la edad que tiene, pero tiene los mismos genes que el Claro, bueno, a eso anterior. iba, pero no tiene la edad genética del. Los genes perro. son eso. Y si no, nosotros tenemos la edad de Claro, de Australopithecus. cuando. Claro, es verdad. Bueno, qué buen ejemplo, boludo. Lo que pasa es que se van cruzando las cosas después de haber ido, pero claro. tenemos Y una ahora, carga genética de eso. Otra sí. cosa que no entendí nunca es, viste, que te dicen, che, hacete un estudio genético y podés detectar enfermedades o situaciones. Pero ¿qué podés detectar de eso? Porque si te vas a agarrar, obviamente no un evento, va a chocar, más vale que no, pero que esté, digo, pero un tumor lo podés detectar. Sí, porque Si el está- tumor, ponele, ahora me lo está irradiando la fumigación, ponele. No, pero Bueno, pero eso es un evento. Eso es un evento. Es un evento. Lo que Es pasa algo es que que eso vos traes los genes. Hereditario, supuestamente. Bueno, ponele. Si querés, vamos a algo hereditario que es más fácil. Una abuela que tiene cáncer de mama, una hija Claro, puede sí. tener cáncer de mama, una nieta puede Sí, tener cáncer de mama. Entonces ahí vos tenés un evento genético, una cadena, Sí. que antes no se sabía. Hoy se pregunta. Entonces, hoy al estudiar el genoma humano, tienen identificado qué codifica cada gen. Claro. Entonces, si vos sabés qué codifica cada gen, podés encontrar y decir, mira, pobre, este flaco va a tener, no sé, tal tumor, Siendo o claro, va a tener claro. tal cosa, o le va a pasar tal enfermedad. Entonces, lo que podés hacer es desactivar genes o activar genes. Pero eso ya es edición genética, que te metes en otro Claro, mundo. claro. Que mucho Ya de- programás, Claro. hackeás. Lo que pasa con eso es que lo codifica genéticamente para que mida 1,90, sea atlético, sea rubio, las características que ahora va a decir, bueno, no quiero eso, porque quiero que mi hijo viva una vida natural, ¿no? Esto se discute en otro ambiente, Sí, ¿no? No es algo de- No, Pero vos lo- para discutirlo. Vos lo dejás si no lo hace, por ahí lo dejás en condiciones, en una condición menor que el que sí lo hace. Claro. La tecnología está ahí, hace bastante que está eso. Porque yo me acuerdo que cuando salía la primera Jurassic Park, el famoso mosquito En el ámbar. en el ámbar para tomar el ADN de ahí, era una película, pero en realidad estaban tomando de un extracto de una realidad. de una realidad. Era eso. Es todo un tema Estos programas van a tener que durar mucho más horas. Sí, sí. Nos quedamos sin tema, boludo. No, boludo, si arrancamos. Vamos. El Rubén, mirá dónde estamos. Estamos clonando. Por eso, ¿Dentro de un rato? nos fuimos a la mierda. Nos fuimos a la vida. Bueno, pero eso Jimmy. ¿Qué hora es? ¿10 y eso media? es tercer tiempo. Me voy a Ya tener es que un ir. montón, sí. boludo. Ya es un montón. Ya te exprimimos todo. Ya está, que es como la calavera esa. Bueno, Sí. Fue genial. yo también la pasé bien. Estoy Me contento alegro, de venir. me alegro. De eso Estuve se cómodo. trata. Así que De eso se trata la vida.